Hay momentos en los que el corazón se llena de preguntas, momentos en los que uno mira el mundo y siente que algo se está rompiendo por dentro. Escuchamos discursos llenos de odio, vemos familias divididas, amistades destruidas y personas caminando con el alma cansada. Y en medio de todo eso aparece una pregunta inevitable. ¿Qué clase de revolución necesita realmente el mundo? Porque muchos hablan de cambiar las cosas, muchos hablan de poder, de justicia y de imponer ideas, pero pocos entienden que la única revolución capaz de sanar de verdad el corazón humano es la revolución del amor que enseñó Jesús. Esta semana muchos quedamos impactados al escuchar palabras que dejaron tristeza, decepción y vergüenza en el corazón de tantos. Sin embargo, entre todo lo que se dijo hubo algo cierto. Dijeron que Jesús fue un revolucionario, y sí lo fue, pero no como aquellos que levantan armas, destruyen al otro o alimentan el odio. Jesús vino a revolucionar la vida de las personas desde un lugar completamente distinto. Él transformó corazones, tocó almas heridas, devolvió esperanza a los cansados. Donde Jesús llegaba, nada volvía a ser igual. Las familias cambiaban, los enfermos recuperaban la fe, los pecadores encontraban una nueva oportunidad y los que habían perdido las ganas de vivir descubrían que todavía había razones para seguir adelante. Por eso el mensaje de Cristo sigue siendo tan poderoso hoy. Porque no vino a destruir, vino a sanar, no vino a dividir, vino a unir, no vino a llenar de miedo a la gente, vino a recordarles que el amor tiene la capacidad de levantar incluso a quien ya no tiene fuerzas para caminar. Y quizá eso es lo que más necesita este mundo. Hombres y mujeres capaces de revolucionar la vida de otros haciendo el bien. Jesús un día subió a un monte y comenzó a hablarle a la multitud. Y lo que dijo fue tan profundo que parecía estar entregándole al mundo entero un plan de gobierno espiritual, un camino para vivir diferente, un proyecto capaz de cambiar el corazón humano desde adentro. Ese plan tenía un nombre: las bienaventuranzas. Mientras el mundo enseña que la felicidad está en el orgullo, el poder o la riqueza, Jesús habló de otra felicidad. Habló de la felicidad de quienes saben sufrir sin perder la esperanza, de quienes lloran pero siguen creyendo, de quienes atraviesan pruebas sin dejar que el dolor les robe el alma, porque detrás de cada bienaventuranza hay una verdad que cuesta entender. Dios usa las pruebas para hacernos más fuertes. Muchos de ustedes llegaron hasta donde están precisamente porque un día atravesaron una dificultad que parecía imposible. Hubo momentos en los que alguien les dijo que no podían, que no eran suficientes, que jamás lo lograrían, y aún así siguieron adelante. Y en esa batalla interna nació una fuerza nueva, una fuerza que no vino solamente del esfuerzo humano, sino de la certeza de que con Dios uno puede levantarse incluso después de caer muchas veces. Las pruebas no llegan para destruirnos, muchas veces llegan para purificarnos. El fuego no solo quema, también fortalece. Y un hijo de Dios tarde o temprano tendrá que pasar por momentos duros, por la crítica, la injusticia, la traición, la calumnia o el rechazo. Pero quien atraviesa ese fuego con fe termina saliendo más fuerte, más sabio y más humano. Después Jesús pronunció unas palabras que siguen tocando el corazón de quien las escucha con sinceridad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y aquí hay algo que muchos no entienden. Ser pobre de espíritu no significa vivir derrotado ni sentirse menos que los demás. Significa reconocer que necesitamos a Dios. Significa aceptar que hay un vacío dentro del alma que nada material puede llenar. El problema de mucha gente hoy es que vive aparentando fortaleza mientras por dentro se está rompiendo.
Personas que creen tener todas las respuestas, que jamás reconocen sus errores, que viven justificándose delante de Dios y delante de los demás. Pero el Señor no puede sanar un corazón que se niega a mostrar sus heridas. Por eso Jesús llama felices a quienes son capaces de decir: Señor, te necesito. Felices los que reconocen que sin Dios el alma permanece vacía. Felices los que entienden que necesitan llenar su vida de oración, de fe, de esperanza y de presencia divina. Porque el orgullo le cierra la puerta a Dios, pero la humildad le abre espacio para hacer milagros. El mundo necesita hombres y mujeres que tengan la valentía de presentarse delante de Dios sin máscaras, sin excusas, sin aparentar perfección. Personas capaces de reconocer sus miserias y decirlo: aquí estoy, Señor, ayúdame a cambiar. Y quizá por eso San Francisco de Asís impactó tanto al mundo, porque entendió algo profundo: delante de Dios todos llegamos desnudos, sin títulos, sin riquezas, sin apariencias. Al final, lo único que realmente importa es el estado del corazón. Hoy hay demasiadas personas intentando llenar el vacío del alma con cosas pasajeras, pero la tristeza sigue ahí. La ansiedad sigue ahí, el miedo sigue ahí, porque hay espacios dentro del corazón humano que solamente Dios puede sanar. Y cuando uno finalmente entiende eso, comienza la verdadera revolución interior. Y cuando esa revolución interior comienza, también cambia la manera en que miramos el sufrimiento de los demás, porque ya no vivimos solamente pensando en nosotros mismos. Empezamos a entender que el dolor ajeno también nos corresponde y que no podemos seguir siendo indiferentes frente a la tristeza que consume a tantas personas. Jesús lo dijo claramente cuando habló de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No estaba hablando de venganza ni de odio, estaba hablando de hombres y mujeres incapaces de quedarse callados frente al sufrimiento humano. Hoy existen demasiadas personas cargando heridas injustas, personas acusadas de cosas que nunca hicieron, familias destruidas por mentiras, hombres y mujeres señalados, perseguidos y juzgados sin misericordia. Y lo más duro es que muchas veces esas heridas no solo destruyen reputaciones, destruyen hogares enteros. Hay personas viviendo encerradas en una tristeza silenciosa porque les robaron la paz, la alegría y hasta la esperanza de volver a empezar. Y quizá algunos de ustedes saben perfectamente lo que significa eso. Tal vez alguna vez hablaron mal de ti, tal vez intentaron destruir tu nombre, manchar tu imagen o apagar tu luz. Y lo más doloroso es que hay momentos en los que uno ni siquiera puede defenderse, porque cuando una mentira se instala en la mente de la gente, pareciera que la verdad tarda demasiado en llegar. Pero hay algo que nunca debemos olvidar: Dios siempre termina haciendo justicia. Tal vez no en el tiempo que nosotros queremos, pero sí en el momento correcto. Porque Dios ve lo que nadie más ve. Él conoce las intenciones ocultas, las lágrimas silenciosas y las noches en las que alguien se acostó sintiendo que ya no podía más. Y aunque por un tiempo parezca que la maldad triunfa, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Por eso Jesús llamó felices a quienes luchan por la justicia. Porque aunque el mundo los haga sufrir, Dios jamás abandona a quien camina con rectitud. Y para explicar esta verdad quiero contarte una pequeña historia. Había una vez un rey que tenía riquezas, poder y todo aquello que el mundo considera importante. Sin embargo, vivía lleno de miedo. Cada día despertaba preocupado por perder lo que tenía. Dormía rodeado de guardias, desconfiaba de todos y jamás encontraba tranquilidad. Un día, mientras caminaba por sus tierras, vio a un jardinero trabajando bajo el sol. Era un hombre humilde, sencillo, sin grandes posesiones, pero mientras cuidaba la tierra iba cantando con alegría.
El rey se acercó sorprendido y le preguntó: ¿cómo puedes ser feliz si no tienes nada? Yo lo tengo todo y vivo angustiado. Tú, en cambio, pareces vivir en paz. El jardinero sonrió y respondió: Majestad, mi felicidad no depende de lo que poseo. Soy libre porque no tengo nada que el mundo pueda quitarme. Mi verdadera riqueza es la paz de Dios. Aquellas palabras golpearon profundamente al rey, pero el jardinero continuó: cuando llega la sequía y mis flores se marchitan, lloro, claro que lloro. Pero esas lágrimas riegan la tierra y después nacen flores más fuertes. Los que lloran también aprenden a esperar. Luego tomó una pequeña planta seca y dijo: la tierra no responde a los gritos, no crece más rápido porque alguien se enoje, todo florece con paciencia, por eso los mansos terminan recogiendo fruto. Y finalmente añadió algo que el rey jamás olvidaría: cuando veo personas peleando no alimento el fuego, intento llevar paz, porque quienes construyen paz duermen tranquilos y viven ligeros de corazón. En ese momento el rey entendió algo que jamás había comprendido. Las bienaventuranzas no son reglas difíciles ni palabras bonitas para repetir en la iglesia. Son una manera diferente de vivir. Son una invitación a mirar el mundo con el corazón de Dios. Porque donde el mundo ve debilidad, Dios ve fortaleza. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve crecimiento. Donde el mundo ve lágrimas, Dios ve una oportunidad para sanar el alma. Y quizá ahí está el gran problema de nuestra generación. Nos acostumbramos tanto al ruido, a la crítica y al egoísmo, que olvidamos el poder que tiene una persona buena. Olvidamos que un corazón lleno de amor puede transformar una casa entera, que una palabra de esperanza puede salvar a alguien del abismo, que un gesto pequeño puede devolverle las ganas de vivir a una persona rota por dentro. Por eso, un verdadero proceso espiritual siempre empuja a la persona a convertirse en alguien mejor. No más orgulloso, no más religioso por apariencia, sino más humano, más compasivo, más sensible frente al dolor de otros. Y el mejor lugar para vivir las bienaventuranzas no es un escenario ni un discurso bonito, es precisamente allí donde más duele el corazón, en esa casa donde la felicidad desapareció, en ese matrimonio lleno de heridas, en esa familia donde dejaron de hablarse, en ese hijo que se siente perdido, en esa madre cansada de llorar en silencio. Ahí es donde uno puede convertirse en instrumento de Dios. Porque quizá Dios te trajo hasta aquí para recordarte que todavía puedes sembrar esperanza donde solo había tristeza. Tal vez te está diciendo que aún puedes llevar unidad donde hay división, paz donde hay enojo y amor donde el corazón se endureció. Muchas veces nos preguntamos: ¿para qué me trajo Dios hoy aquí? Y la respuesta suele ser más sencilla de lo que imaginamos. Dios te trajo para sanar algo dentro de ti, para recordarte que sin Él el corazón siempre termina vacío, que sin Dios las relaciones se enfrían, las familias se desgastan y el alma pierde dirección. El mundo necesita personas diferentes, personas capaces de revolucionar la vida de otros haciendo el bien, personas que no propaguen odio, sino esperanza, personas que entiendan que incluso en medio de un mundo triste todavía se puede ser luz. Y justo cuando parecía que el mensaje terminaba ahí, Jesús abrió una puerta todavía más profunda, una puerta que no lleva al exterior, sino al interior del alma. Porque después de hablar de transformar el mundo, ahora quería enseñarnos algo aún más difícil: cómo sanar al niño herido que llevamos dentro, porque hay heridas que el tiempo no borra. Hay dolores que uno aprende a esconder detrás de una sonrisa, de una rutina o de una apariencia de fortaleza, pero siguen viviendo en silencio dentro del corazón.
Y Jesús sabía perfectamente que muchas de las luchas que enfrentamos de adultos comenzaron mucho antes, cuando éramos niños y todavía no sabíamos cómo defendernos del dolor. Un día los discípulos le hicieron una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús sorprendió a todos. En lugar de hablar de poder, inteligencia o autoridad, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ese detalle es profundamente importante. Jesús no puso al niño a un lado ni en un rincón, lo colocó en el centro, como si quisiera decirnos que para sanar la vida primero debemos volver al niño que llevamos dentro. Porque muchos crecieron físicamente, pero dejaron abandonada una parte de sí mismos en algún momento del camino. Hay personas que hace años dejaron enterrada su alegría, dejaron escondida su inocencia, su capacidad de confiar, de amar sin miedo, de sonreír sin tantas prevenciones. Y aunque por fuera parecen fuertes, por dentro siguen siendo ese niño que un día sufrió, lloró o se sintió solo. Por eso el mensaje de Jesús sigue siendo tan actual. Porque no solo vino a salvar almas, también vino a sanar corazones heridos. Nunca voy a olvidar la historia de un hombre que buscó ayuda psicológica porque sentía que algo dentro de él estaba roto. Había cometido errores, cargaba culpa y se describía a sí mismo como una mala persona. El psicólogo lo llevó frente a un espejo y le pidió que se mirara fijamente. Al principio el hombre solo veía el rostro cansado que había construido con los años, pero el terapeuta insistió, le pidió que cerrara y abriera los ojos lentamente una y otra vez mientras recordaba su infancia. Poco a poco aquel hombre comenzó a verse diferente, ya no veía únicamente al adulto endurecido por la vida. Empezó a reconocer al niño que había sido alguna vez. Y entonces lloró porque entendió que el hombre en el que se había convertido estaba muy lejos de aquel niño noble, sensible y lleno de sueños que un día existió dentro de él. Eso mismo nos pasa a muchos. La vida nos fue endureciendo, las decepciones nos llenaron de miedo, el abandono nos enseñó a desconfiar, las heridas nos volvieron más fríos, más serios, más cerrados y sin darnos cuenta dejamos encerrado al niño interior en algún rincón del alma. Por eso no debería darnos miedo mirar hacia adentro. Hay algo muy valioso esperando ser rescatado dentro de nosotros. Tal vez un niño que todavía llora en silencio. Tal vez un niño que sigue esperando que alguien le diga que todo estará bien. Los expertos dicen que el niño interior puede convertirse en una fuente de creatividad, alegría y paz, pero también puede guardar heridas profundas si la infancia estuvo marcada por el dolor, el rechazo o la tristeza. Y muchas veces los conflictos emocionales que vivimos hoy nacen precisamente de esas heridas que nunca fueron sanadas. Por eso es tan importante reconciliarse con esa parte de uno mismo. Hay personas que todavía cargan palabras que escucharon hace décadas, frases que los hicieron sentir insuficientes, heridas que nadie vio, miedos que aprendieron a esconder. Y aunque el tiempo pasó, el alma sigue reaccionando desde ese dolor. Por eso hoy quiero proponerte algo diferente. Quiero proponerte que vayas al encuentro de ese niño que dejaste olvidado, que te atrevas a mirar dentro de ti sin miedo. Que abraces a ese niño interior y le digas que ya no está solo. Porque quizá lo que más necesita tu vida no es aparentar más fuerza, sino sanar. Tal vez dentro de ti todavía existe un niño cansado de sentirse rechazado, un niño que aprendió a callar para no molestar, un niño que tuvo que crecer demasiado rápido. Y mientras no sanes esa parte de ti,
seguirás intentando llenar vacíos que ninguna cosa externa podrá completar. Hay asignaturas pendientes dentro del corazón humano, conversaciones que nunca ocurrieron, lágrimas que jamás se permitieron salir. Y a veces Dios permite este tipo de momentos precisamente para que volvamos a nosotros mismos. Imagínate por un instante frente a un espejo, no viendo al adulto que eres hoy, sino al niño que fuiste alguna vez. ¿Qué perdió ese niño en Amim el Pala Tenkena el camino? ¿En qué momento dejó de sonreír con libertad? ¿Cuándo comenzó a llenarse de miedo? Quizá perdiste la capacidad de confiar, quizá dejaste atrás tu espontaneidad, tal vez la vida te volvió demasiado serio, demasiado desconfiado o demasiado frío. Y el problema es que muchas personas terminan acostumbrándose tanto a vivir endurecidas que olvidan cómo era sentirse realmente felices. Ese niño interior todavía guarda cosas hermosas que necesita recuperar, guarda la capacidad de amar sin tanto cálculo, guarda la sencillez, guarda la alegría de vivir el presente sin tanta ansiedad, guarda una forma más limpia de mirar la vida. Jesús dijo algo muy fuerte: si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y esa frase no habla de inmadurez, habla de volver a la pureza del corazón, habla de rescatar aquello bueno que el dolor fue apagando lentamente, porque el mundo necesita personas con alma de niño, personas capaces de seguir creyendo en el bien, personas que no vivan consumidas por el odio, el egoísmo o el resentimiento. Muchos se volvieron demasiado pesados para vivir, demasiado endurecidos por las decepciones, y en ese proceso fueron perdiendo partes esenciales de sí mismos. Pero todavía hay esperanza, todavía puedes volver al encuentro de ese niño que dejaste abandonado hace años, todavía puedes decirle que ya pasó la oscuridad, que nadie volverá a hacerle daño, que ahora tiene a alguien que lo defenderá. Y quizá ahí comienza la verdadera sanación. No cuando fingimos que no duele, sino cuando finalmente nos atrevemos a abrazar nuestras heridas delante de Dios y permitirle tocar aquello que llevamos años escondiendo. Y cuando uno finalmente se atreve a mirar esas heridas, descubre algo impresionante. Muchas veces no era falta de fuerza lo que nos estaba destruyendo, sino falta de amor hacia nosotros mismos. Nos acostumbramos tanto a sobrevivir que olvidamos cómo vivir con paz. Aprendimos a escondernos detrás de la dureza, del orgullo o de la indiferencia. Pero dentro del alma seguía esperando aquel niño que solo quería sentirse amado y seguro. Por eso Jesús insistía tanto en recuperar la sencillez del corazón, porque hacerse pequeño no significa volverse débil, significa volver a ser auténtico, significa dejar de vivir aparentando una fortaleza que por dentro no sentimos, significa permitirnos ser nosotros mismos delante de Dios. Hay personas que llevan años tratando de encajar, de agradar a todos, de demostrar que pueden con todo, mientras por dentro están agotadas emocionalmente. Y en medio de ese cansancio interior, el alma empieza a vaciarse lentamente. Entonces llegan las noches difíciles, los pensamientos oscuros, la ansiedad, la tristeza sin explicación, y uno comienza a sentir un peso extraño, como si algo invisible estuviera apagando la paz interior. Hay silencios que pesan más que cualquier ruido. Hay noches en las que el cuerpo descansa, pero el alma no logra encontrar tranquilidad. Y muchas personas intentan explicarlo únicamente desde lo físico, sin darse cuenta de que también existe una batalla espiritual que afecta el corazón humano. La espiritualidad cristiana siempre enseñó que no caminamos solos.
Dios nos acompaña, claro que sí, pero también existen influencias negativas, miradas cargadas de odio, resentimiento y envidia que pueden afectar profundamente la vida de una persona. Y aunque muchos quieran ignorarlo, hay heridas espirituales que son reales. A veces el cansancio no viene solamente del trabajo, a veces nace del ambiente pesado que rodea la vida, de personas que no soportan verte avanzar, de miradas llenas de resentimiento, de corazones incapaces de alegrarse por el bien ajeno. La envidia tiene algo oscuro, porque no solo desea tener lo que el otro posee, también quiere verlo caer. Y aunque muchos no lo digan con palabras, el corazón transmite intenciones. Por eso hay personas que después de acercarse a ciertos ambientes empiezan a sentirse agotadas, confundidas o profundamente inquietas. Una de las primeras señales de esta carga espiritual es el cansancio constante. Personas que duermen, descansan y aún así despiertan agotadas, como si durante la noche hubieran peleado una batalla invisible. Van al médico y los exámenes salen normales, pero el alma sigue sintiendo que algo no está bien. Recuerdo el caso de una mujer que un día buscó ayuda porque se sentía completamente drenada emocionalmente. Padre, decía, siento que algo me roba la energía. Y mientras hablábamos comenzó a darse cuenta de que todo había cambiado desde que ciertas personas llenas de resentimiento entraron en su vida. Personas incapaces de alegrarse por su felicidad. No se trata de vivir con paranoia ni de culpar a todo el mundo, pero sí debemos entender que existen personas cuya oscuridad interior termina afectando el ambiente que las rodea. Otra señal muy común es la inquietud constante, esa sensación de que algo malo va a pasar aunque no exista una razón clara, un miedo silencioso que acompaña todo el día, personas que despiertan ansiosas, viven tensas, y se acuestan sintiendo un vacío difícil de explicar. Y muchas veces el problema es que el corazón perdió la conexión con Dios. Porque cuando el alma deja de alimentarse espiritualmente, comienza a llenarse de miedo. Santa Teresa de Ávila hablaba precisamente de esas inquietudes interiores que distraen el alma y roban la paz, y decía algo muy importante: la solución no está en desesperarse, sino en volver a la oración sencilla, esa oración humilde que nace del corazón y simplemente dice: Señor, ayúdame, no entiendo lo que me pasa, pero confío en ti. Porque cuando el alma vuelve a Dios, la oscuridad empieza a perder fuerza. También existen personas que comienzan a experimentar conflictos constantes sin entender por qué. Relaciones que antes eran tranquilas de repente se llenan de tensión, familias divididas, amistades rotas, discusiones que nacen de cosas pequeñas y terminan dejando heridas profundas. La envidia genera división, el resentimiento contamina el ambiente y muchas veces las personas terminan peleando entre sí sin darse cuenta de que detrás existe una carga emocional y espiritual que está alimentando el caos. El libro de Santiago dice algo contundente: donde hay envidia hay desorden y toda clase de males, porque la envidia nunca construye, solo destruye. Y quizá lo más doloroso es que muchas veces las personas que más daño hacen no son desconocidos. A veces son personas cercanas, familiares, compañeros, amigos o incluso gente que sonríe por fuera mientras por dentro desea que todo te salga mal. Por eso uno debe aprender a cuidar el corazón y también a discernir las relaciones. Otra señal difícil de ignorar es cuando todo comienza a derrumbarse de repente. Proyectos que iban bien empiezan a fracasar, puertas que parecían abiertas se cierran una tras otra.
La alegría desaparece, la motivación se apaga y la persona comienza a preguntarse qué hizo mal. Claro que no todas las pruebas vienen del mal. Muchas veces Dios permite dificultades para fortalecernos, pero también es cierto que hay ataques espirituales que buscan destruir la esperanza. Y ahí es donde la oración deja de ser un simple hábito religioso para convertirse en una necesidad vital. Porque cuando una persona ora de verdad, algo cambia dentro de ella, recupera fuerza, recupera claridad, recupera paz. Y aunque el problema no desaparezca inmediatamente, el alma comienza a levantarse otra vez. Jesús nunca prometió una vida sin batallas, pero sí prometió que jamás estaríamos solos en medio de ellas. Por eso no podemos vivir consumidos por el miedo. El miedo paraliza, oscurece y roba la confianza. Dios no quiere hijos esclavos de la angustia. Quiere hijos despiertos espiritualmente, capaces de reconocer que la verdadera protección no viene del mundo, sino de vivir cerca de Él. Y quizá el problema de muchas personas es que llevan demasiado tiempo intentando pelear solas batallas que solamente pueden vencer tomadas de la mano de Dios.